Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Ruta Innovar, el sonido de la innovación pública. En este podcast hablaremos cada semana con expertos sobre todo lo que está pasando en innovación pública en el mundo, con un foco especial en América Latina. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. También soy directora académica del Diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública que dictamos en conjunto con el TEC de Monterrey. Este es el quinto capítulo de una serie de 8 episodios, donde hablaremos de cómo el uso de la ciencia de datos y la inteligencia artificial están cambiando la forma de gobernar y los desafíos que enfrentan los organismos públicos en los procesos de transformación digital. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirnos al correo electrónico govlab@uai.cl. Este episodio estará centrado en ilustrar cómo los gobiernos en América Latina usan actualmente la inteligencia artificial para resolver problemas públicos. Para eso nos acompaña María Isabel Mejía Jaramillo, quien es ejecutiva senior de la Dirección de Transformación Digital de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, desde donde impulsa la transformación digital del Estado. María Isabel es a su vez ingeniera de sistemas y computación de la Universidad de los Andes de Colombia, donde también hizo una especialización en gerencia estratégica de informática. Considerada una líder visionaria en la formulación e implementación de políticas públicas de TIC, cuenta con más de 35 años de experiencia en el área, entre ellos 4 años como viceministra de Tecnología de la Información y Comunicaciones de Colombia. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, María Paz? Mucho gusto. Gracias por tomarte el tiempo para estar en este podcast. Oye, a ti por la invitación, muchas gracias. Bueno, como les comentaba a nuestros auditores, hoy vamos a dedicar el capítulo a los usos que los gobiernos le están dando a la inteligencia artificial aquí en la región, en América Latina. Cuéntanos, María Isabel, ¿cuál es el panorama actual de los gobiernos en cuanto a inteligencia artificial? ¿Dirías que ya están interiorizando la importancia de tenerla como una herramienta para facilitar sus labores, o los ves como reacios o temerosos? Cuéntame. Mira, lo que yo veo es como una evolución bastante desigual en los países de América Latina y el Caribe. Hay países, por ejemplo, como México, que desde 2018 formularon una estrategia nacional de inteligencia artificial o una política nacional de inteligencia artificial, pues que es importante porque las políticas nacionales que definan los gobiernos son las que impulsan el proceso de adopción, digamos, en este caso de esta tecnología. Entonces es importante tener una estrategia nacional, una política nacional y que se sepa cuál es la apuesta del país en esa materia. Por ejemplo, le apuesta al talento, le apuesta a tener una buena infraestructura de datos para la inteligencia artificial, le apuesta a un uso ético de la inteligencia artificial, etcétera. Las estrategias establecen esas apuestas de los países y cuáles son las acciones que se van a desarrollar, los recursos, los responsables, las metas, etcétera. Entonces, sí hay países que tienen una política nacional, México desde el 2018, pero llegó el nuevo gobierno y ahí quedó como parada. Uruguay también, en el 2018 tuvo su primera versión de política nacional de inteligencia artificial muy enfocada en el sector público y ahora quiere hacer una nueva versión de la política después de varios años de implementación, pero ya como una apuesta más país y no solamente para el sector público. En 2019, Argentina y Colombia lanzaron, digamos, su política nacional de inteligencia artificial. Colombia, por ejemplo, ha avanzado en la implementación, construyó un marco ético para la inteligencia artificial, tiene, digamos, un plan nacional de infraestructuras de datos para la inteligencia artificial. Entonces, pues avanza en la implementación. Por ejemplo, en Perú se construyó una política nacional de inteligencia artificial en el 2021, pero digamos que no ha sido como adoptada formalmente. Se hizo el ejercicio del diseño de la política, pero no ha sido adoptada formalmente. En Chile, pues tú lo debes saber mejor que nadie, una política que se terminó de construir en 2021 después de un proceso participativo largo, de 2 años. La pandemia, de muchas veces de trabajo con muchos actores, y creo que eso es lo que le da la legitimidad a esa política y que ha hecho que traspase como de un gobierno a otro, ¿no? Que es uno de los grandes retos que tienen estas políticas. Brasil también adoptó su política nacional en 2021
Y ahorita estamos apoyando desde CAF a 2 países de Centroamérica, como que son Costa Rica y República Dominicana, que apenas están construyendo su primera estrategia. El resto de países ni siquiera tienen una política nacional de inteligencia artificial. Ahora, no todo es tener una política, hay que pasar a la implementación. Entonces, a veces puede haber una política, pero no se avanza en la implementación. ¿Y por qué no se avanza? Sí, en parte, a ver, a mí me parece que sí hay una conciencia, pero falta de los gerentes públicos, porque es que la inteligencia artificial es una tecnología transversal que puede ser utilizada en todos los sectores de la administración pública y pues por decir algo, los ministros de cada uno de los sectores, el de salud, el de educación, el de justicia, el de transporte, deberían liderar esos procesos de implementación de inteligencia artificial y yo diría que no son tan conscientes de para qué les sirve la inteligencia artificial ni cuáles son los riesgos. Entonces sí falta mucha labor de sensibilización sobre todos esos gerentes públicos, me parece que eso sí falta. Miedo, sí, puede haber miedo porque se sabe de los riesgos del uso de esta tecnología, entonces de pronto a veces avanzan con los pilotos muy tímidos, pero no se ven muchas aplicaciones ya como en producción y ya como con una escala más grande y todo eso. Lo otro es que avanzan con los proyectos, pero después no hay continuidad. Entonces, el problema no es solo de saber para qué sirve y cuál es el miedo, sino que sí son como pasos tímidos y falta de continuidad y a veces como falta de coordinación a nivel nacional, como que hay unas entidades que tienen sus científicos de datos y gente especializada y experta, por decir algo, en las agencias tributarias y avanzan en unos proyectos específicos, pero falta mucho. A mí sí me parece que en América Latina, digamos, como en conclusión, falta mucho, avanzar mucho más en la implementación de soluciones que aprovechen esta tecnología disruptiva que nos ofrece el mundo. Así es, tenemos, como decía, interesantes avances en el sentido de que hay países que hacen políticas, que obviamente eso ayuda a ordenar, pero de luego de la política al hecho también hay brechas. Y yo, aprovechando el otro día, uno de nuestros oyentes me decía que le hacían falta como definiciones. Estamos hablando de inteligencia artificial, voy a aprovechar de dar la definición de qué es la inteligencia artificial para que si hay alguien escuchando que no lo tiene tan claro, lo podamos ayudar. Esta definición viene del Alan Turing Institute y define a la inteligencia artificial como un término general para referirse a una gama de tecnologías que están basadas en algoritmos que intentan imitar el pensamiento humano para resolver tareas complejas. Entonces, básicamente son tecnologías basadas en algoritmos, entiéndase fórmulas matemáticas que toman insumos y producen un resultado determinado, y estas tecnologías, ¿qué es lo que hacen? Tratan de imitar el pensamiento de las personas para resolver problemas complejos, tareas complejas. Entonces, eso es la inteligencia artificial para quienes nos escuchan y así la entendemos y una gran parte de esa inteligencia tiene que ver con aprender de patrones como patrones históricos, ¿no es cierto? Entonces yo tomo una base de datos grande, por ejemplo, con diagnósticos de cáncer y por ejemplo, de radiografías de mama y diagnóstico de cáncer de mama. Y entonces creo una inteligencia que es capaz de detectar el cáncer de mama en una radiografía nueva. Ese es así como en simple. Y también un poco para aterrizar esto de qué se trata cuando un gobierno usa inteligencia artificial. ¿Qué ejemplos interesantes has visto tú de implementaciones en la región que te parezca que pudieran tener alguna replicabilidad en otro país? Sí, mira, María Paz, nosotros desde CAF como que clasificamos en 3 los diferentes usos que puede hacer el sector público en inteligencia artificial. Una es como para la formulación de políticas públicas. O sea, la inteligencia artificial combinada, pues obviamente con la analítica le ayuda a entender a uno una problemática pública, desde cuándo se da, en qué zona se da, en qué poblaciones, si está creciendo, decreciendo, pero también me ayuda a predecir qué puede pasar y podemos hacer simulaciones e inclusive le alcanza a uno a dar como prescripción o recomendaciones sobre la política. El segundo gran uso que vemos tiene que ver con prestar mejores servicios a los ciudadanos
para que sean servicios más personalizados, más oportunos, un poco como lo que hace el sector privado cuando por ejemplo, le recomiendan a uno ver una película basada en otras películas que se ha visto, comprar un producto basado en otros productos. Igual el sector público puede hacer eso. Y para mejorar como la eficiencia interna del Estado, automatizar unos procesos que son muy como repetitivos y que puede hacer perfectamente una inteligencia artificial. Entonces yo quisiera destacar como 5 grandes casos. Uno que es un chatbot que hicieron en la ciudad, perdón, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llama Boti, pues que le resuelve consultas a los ciudadanos. Es el chat menos bruto de los que yo conozco, de los chats esos que tienen como las entidades públicas o las empresas de servicios públicos, así, porque ya ChatGPT, pues eso es otro estado de cosas. Pero lo bonito de Boti es que está conectado como con los sistemas de la administración pública. Entonces eso es como el chatbot más inteligente que yo conozco. Ese yo lo replicaría en otras ciudades de América Latina para interactuar mejor con los ciudadanos. Casos de uso en la justicia. Entonces, por ejemplo, en Argentina, pues obviamente hay que destacar el caso de Prometea, que lo desarrolló conjuntamente la Fiscalía de Buenos Aires con la Universidad de Buenos Aires, con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que después se tomó como eso para como agilizar el trabajo de la justicia. El segundo caso en la justicia es el de Pretoria, en la Corte Constitucional de Colombia. Aquí hay una cosa que se llama la tutela y es las que ponen los ciudadanos cuando consideran que se les ha violado un derecho fundamental. Es un recurso de amparo. En Chile se le conoce como recurso de amparo. Y entonces los jueces juzgan, pues determinan la decisión, pero la Corte Constitucional selecciona unas tutelas para ver cómo son esos fallos y mirar que la cosa se esté haciendo bien. Entonces la inteligencia artificial le ayuda como a tener criterios para seleccionar esas tutelas que va a revisar. Bien interesante ese caso. También en Colombia, en la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, tú sabes que mucha gente se dedica a demandar al Estado, ¿sí? A demandar a las entidades públicas. Entonces tienen una solución de inteligencia artificial que identifica procesos con características similares contra el Estado, ¿cierto? Y genera alertas y predice la probabilidad de éxito y le indica al abogado cómo puede mejorar su defensa, al abogado del sector público cómo puede mejorar su defensa. Ese caso a mí me gusta muchísimo. Es como recomendación, es un modelo de recomendación para el trabajo. Perfecto. Sí. Interesantes casos, ¿eh? Ese es bien interesante porque le dice al abogado, ¿sabe qué? Mejor concilie porque va a perder. Sí, ahí no tiene posibilidades de ganar. El Estado nunca ha ganado en esos casos, entonces mejor concilie, cosas así. En salud, tú lo mejoraste para el diagnóstico de enfermedades, detección temprana de enfermedades, por ejemplo, lo que ha hecho Jalisco con retinopatía diabética, diversos tipos de cáncer. Bueno, esa es una aplicación espectacular en la salud. Hay varios casos de deserción escolar en Chile, México, Uruguay, en la provincia de Mendoza, Argentina, donde se detectan a través de diversas fuentes de información la probabilidad de que un estudiante vaya a desertar. Entonces se pueden tomar acciones preventivas para que el niño o el muchacho, pues no, el muchacho o la niña no deserten de la educación, ya sea básica, media o educación superior. Y el último caso que yo destacaría tiene que ver con lucha contra la corrupción. Digamos, una cosa que se está haciendo en la región es como cruzar muchas fuentes de información, por ejemplo, que tienen las fiscalías, las contralorías, de cosas de contratación, los que financiaron las campañas políticas, los que están sancionados, y entonces cruzan 30 fuentes de información y para detectar redes de corrupción contra el Estado, ¿cierto?
Eso, por ejemplo, lo está utilizando la Contraloría General de la República en Colombia o la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Por ejemplo, en Brasil, también la Contraloría General de la Unión para detectar irregularidades e ineficiencias en la contratación pública. Ese es un caso espectacular de uso de inteligencia artificial. Mejor dicho, aquí me puedo quedar con... Podríamos estar todo el día, sí. Le decimos a la audiencia que si le interesan conocer casos, nosotros desde el GovLab tenemos un repositorio de algoritmos públicos, una página web donde uno puede ver cuándo el Estado ha implementado sistemas automatizados en Chile, eso sí, que se llama algoritmospúblicos.cl, así que los invito a visitar el sitio. Pero claramente lo que sí estamos viendo y nuestras investigaciones muestran de que se está usando en todas las áreas de la política pública, y eso es un tema relevante. En el informe que ustedes elaboraron hace poco entre CAF y la OCDE de uso responsable y estratégico de la inteligencia artificial en el sector público en América Latina y en el Caribe, se habla de los habilitadores clave. Y ahí quería que nos enfocáramos en uno que tiene que ver con el ampliar los conocimientos especializados y el capital humano interno y aprovechar, el capital humano interno de la institución. Cuéntame, ¿qué experiencias has visto tú destacadas en mover este habilitador? ¿No sé, que tiene que ver con las capacidades de los funcionarios públicos para abordar estos desafíos? Mira, yo veo dos casos que destacaría. Uno precisamente es el programa de formación multidisciplinario de inteligencia artificial que hizo el IA Lab de la Universidad de Buenos Aires, que es un curso gratuito donde hay decenas de miles de participantes en ese curso y que está orientado especialmente a MIPYMES, a servidores públicos y a mujeres. Interesante. Entonces, es amplio. Sí, y hay para varios perfiles, porque tú sabes que en la administración pública yo puedo ser el gerente público que no tengo que aprender a programar una solución de inteligencia artificial, pero sí están también los programadores, o sea, las personas especializadas de las áreas de tecnología que sí lo tienen que hacer, o las áreas misionales que básicamente son los que aprovechan para su cotidianidad, en su cotidianidad, la inteligencia artificial. Entonces, este curso tiene la ventaja de que tiene como para un perfil de programador o para un líder de datos o para gestor de proyectos de inteligencia artificial o el que programa soluciones de inteligencia artificial. Entonces, pues me gusta porque tiene como para varios perfiles dentro de la administración pública. Ese es un punto interesante porque nosotros lo hemos visto en el GovLab. Nosotros partimos con un diplomado que es de ciencia de datos para políticas públicas, que es perfil analista, perfil programador. Entonces es como transformar a personas que no saben programar, científicos sociales, administradores públicos, economistas, en programadores y enseñarles machine learning, enseñarles minería de texto en R. Pero después de tener ese programa, por unos años nos dimos cuenta que había otro perfil muy importante que era el directivo público. Entonces, ahí desarrollamos, por ejemplo, un curso que se llama Formulación de Proyectos de Ciencia de Datos, que es un curso que sin saber nada de inteligencia artificial y ciencia de datos, tú aprendes y diseñas un proyecto. Y sacamos de otro diplomado que con el TEC de Monterrey, de hecho, que es un gran socio ahí, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC, sacamos un diplomado para directivos, en donde les enseñamos todo lo que necesitan saber para liderar un proyecto sin saber programar, porque aprender a programar en Python o en R, que son, ¿no es cierto?, los software de código libre, es mucho trabajo y obviamente muchos funcionarios van a tener que aprender a programar, pero no todos. Entonces también desarrollamos este otro diplomado que iba como a ese público, que necesita saber cómo ser buen comprador, como entender, por ejemplo, si le dicen que un sistema funciona con tal % de precisión, ¿qué es lo que eso significa? Que en el fondo puede ser que no sea tan bueno dependiendo del problema o el caso de uso en que quieran resolver. Entonces, realmente se requieren distintos perfiles. Y el gobierno uruguayo, hablando de iniciativas de gobierno, el gobierno uruguayo también desarrolló un curso de IA para la administración pública con apoyo de Empatía. Nosotros los asesoramos en el diseño instruccional de ese curso y la otra vez estuve hablando y habían pasado, o sea, les pregunté cuántas personas habían pasado por el curso. Más de 1.000 funcionarios públicos habían pasado por ese curso de inteligencia artificial para la administración pública. O sea, estamos viendo que existen cosas en distintos países. Oye, nos quedan solo 2 minutos, así que para cerrar, no sé si me quieres decir algún comentario, alguna reflexión
respecto a lo que está pasando en inteligencia artificial en la región que te interesa enfatizar. Sí, mira, a mí me parece que tú hablaste de los habilitadores. Creo que hay que trabajar en los habilitadores. O sea, tenemos que tener estrategias para formación de talento en el sector público a todos los niveles, como hablamos. Pero también debemos trabajar en construir las infraestructuras de datos para la inteligencia artificial. O sea, sin datos tú sabes que no podemos tener inteligencia artificial. Entonces necesitamos datos de nuestra región para que se puedan construir soluciones pues adecuadas para las necesidades nuestras. Trabajar también como pues empezar a mirar los marcos regulatorios. De pronto no tenemos que crear leyes, pero sí empezar a ver qué aspectos hay que regular, qué estándares hay que definir. Por ejemplo, ustedes han hecho una cosa maravillosa en Chile en definir como los estándares para la compra pública de inteligencia artificial. Entonces sí hay que empezar a definir algunos estándares y marcos éticos, por ejemplo, eso es clave, marcos éticos que orienten la solución de problemáticas con inteligencia artificial, pero desde un marco ético. Entonces hay que trabajar en esos habilitadores, marcos éticos, regulatorios, infraestructuras de datos, talento, para que realmente avancemos, como empezamos, de tener unas lindas políticas de inteligencia artificial a desarrollar soluciones que mejoren esos problemas con los que tiene que lidiar la administración pública, porque ese es el tema. La inteligencia artificial le ayuda al sector público a resolver todas esas problemáticas en salud, en educación, en justicia y en recolección de basuras, etcétera. Es innumerable. Son innumerables las aplicaciones, pero entonces hay que trabajar en esos habilitadores para avanzar, de tener unas políticas a implementaciones y no solo pilotos, sino avanzar ya en cosas en producción. Así es, María Isabel, muchas gracias por esta entretenida conversación. Aprendí muchísimo y me quedé con muchas cosas que me gustaría profundizar, así que te doy las gracias por estar aquí en el podcast Ruta Innovar. Con mucho gusto, María Paz. Muchísimas gracias por la invitación. El podcast Ruta Innovar es el sonido de la innovación pública. Es presentado por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. No dejes de escuchar nuestros próximos capítulos para enterarte más sobre innovación pública. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a través de nuestras redes sociales o a nuestro correo govlab@uai.cl.